honrando y glorificando tu santo nombre. Muchas gracias, Señor amado, por darnos esta oportunidad de estar en este culto de oración, este culto de intercesión, de clamor, donde oramos, Señor, por cada una de las familias de la iglesia, por la iglesia en general, donde hemos orado por nuestra nación Colombia, por la salvación de las almas, hemos orado por las peticiones, por el viñedo, hemos orado por cada uno de nosotros, hemos orado también para que tú bendigas a tu pueblo, a tu iglesia en todas las áreas. Hoy venimos ante ti con mucho temor, con mucho respeto, Dios del cielo. Venimos ante el Dios que salva, que sana, que liberta, ante el Dios que tiene poder para cambiar y transformar al ser humano. Aquí estamos, Señor, dándote honor, dándote gloria, adorando y glorificando tu santo nombre. Hemos leído tu palabra y te suplicamos que esta palabra corra como río de agua viva, Señor, que sea alimento para nuestra alma, que sea alimento para cada uno de los que estamos aquí presentes en esta noche, Señor amado. Te lo suplicamos, oh Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Señor. Amados hermanos, hagan el esfuerzo y se sientan. Pero como dijo alguien, no siente la adoración, no siente la alabanza, porque es importante darle ese reconocimiento al Dios eterno, al Dios todopoderoso. Bendito sea nuestro Dios. ¿De quién se refiere o a quién se refiere esta profecía? ¿A quién? A Cristo, al Señor Jesucristo. Isaías existió unos 740, 50 años antes de Cristo, su ministerio unos 40 años aproximadamente. Entonces estamos hablando un aproximado, hermanos, según los estudiosos, de unos 700 años antes de Jesucristo. Aquí, como lo hemos leído en este pasaje, hoy es un día muy especial. ¿Cuánto lo creemos? Hoy no es que sea un día malo, porque algunos dicen este es un día malo. No, todos los días son buenos. Todos los días son santificados por Dios. Todos los días son agradables. Todos los días son de Dios. Bendito sea el Señor. Algunos dicen que es malo porque trae algunos recuerdos del pasado, porque están solos, porque la gente se embriaga, porque la gente se emborracha. Otros dicen que es bueno porque las familias se unen, llegan, festejan. Algunos celebran con licor, con totes, otros celebran sanamente, pero de una u otra manera todo el mundo está feliz hoy, sea a su manera, sea en su desorden, y podemos decir que aún hasta los cristianos celebran, porque a veces decimos, hermano, pero yo no celebro, pero le dan el pedacito de natilla, le dan el pedacito de pollo, y de todas formas está celebrando, porque no celebrar sería, viene mi tío, viene mi primo, viene mi hermano, no venga porque, ¿por qué tiene que venir hoy? ¿Por qué no viene dentro de 8 días al menos? ¿O por qué no viene el viernes? ¿Por qué no viene otro día? Porque es una costumbre quizás, hermano, y cada uno pues respeta esa costumbre, cada uno tiene su propia forma de celebrar. Pero si para otro es malo, pues hermano, que sea malo para él. Si para otro es bueno, que sea bueno para él. Pero cada uno debemos de respetar nuestras propias decisiones que tomamos. Aquí está hablando, hermanos, prácticamente, si miramos el significado o el símbolo de la Navidad. ¿Qué es Navidad? De acuerdo a lo que nos dice esta palabra, Navidad significa el nacimiento de Jesús. Amén. Navidad proviene del latín nativitas, que significa nacimiento. Navidad es nacimiento. Por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo. ¿Cuándo nació Jesús en mí? No nació ni un 24 ni un 31. Bueno, sí nació un 24, perdón. Discúlpeme, hermano.
nació, en mí Jesús nació el 24 de noviembre de 1996. Ese día Jesús entró en mi corazón y nació en mi corazón Jesucristo, el Salvador. Ese día Él me salvó. Vea qué casualidad tan tremenda, hermano. Un mes antes de esta celebración, el Señor Jesús nació en mi corazón. Entonces, por ejemplo, hoy en día lo han cambiado, hermanos, lo han cambiado por otro personaje que se llama Papá o Santa Claus, Santa Claus, más, disculpe, hermano, más bien, este personaje nada que ver con la verdadera Navidad, nada que ver. La gente, hermanos, se entretienen, arman un árbol, arman un pesebre, traen regalos, los colocan ahí al pie de la chimenea y entonces dicen, engañan a los niños porque muchos de ellos llegan y dicen, hoy va a venir Santa Claus y nos va a traer un regalo, les va a traer la petición. Pero en fin, la gente en medio de su ignorancia están celebrando que el nacimiento de Jesús, la Navidad, el nacimiento de Jesús. Pero cuando ya, hermanos, llega la noche o no sé, no me acuerdo muy bien porque en mi infancia la verdad nunca nos dieron regalos. Los regalos nuestros era un caballito, la bellota de plátano, le metíamos 4 paticas y ese era el caballito, ¿saben? O hacíamos carritos de grea con grea y hacíamos unos carritos lo más de bonitos y ese eran. Entonces no sabemos, pero uno escucha cómo es que la gente celebra la Navidad. Están todos en la expectativa del nacimiento de Jesús, pero de repente sale un señor gordo, panzón, con una barba blanca, un traje rojo, diciendo ja, 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 y supuestamente él trae los regalos. Algunos dicen que de hecho viene hasta por la chimenea y hay tantas cosas que hablan de este personaje. Entonces, hermano, este Papá Noel o este Santa Claus, nada que ver con la Navidad, ¿de acuerdo? Este personaje nació o nació esa tradición o esa cultura hace aproximadamente unos 1600 años o 1600, 1500 años en el siglo IV después de Cristo. Amén. Era un hombre rico o un obispo conocido por su generosidad. Bueno, este hombre se llamaba Nicolás y se le decía San Nicolás. Este hombre era un obispo conocido por ser generoso con la sociedad de aquel entonces, especialmente con los pobres, pero socializaba más con los niños. Entonces él, como tenía dinero, repartía regalos en aquella época, en el siglo IV que estamos viviendo en esta etapa, hace unos 1600 años después. En la evolución moderna, ahora, actualmente, en el siglo XIX, estamos hablando del año 1800 más o menos, de ahí en adelante, Santa Claus fue adoptado por una figura de un hombre que se le conoció como barba, lo que ya le di las características, barba blanca, un traje rojo. Popularizado por ilustraciones como la de Thomas Nash y más tarde por la compañía publicitaria notablemente de Coca-Cola. Por eso sale con el traje rojo y por eso siempre habla que, o sea, es como el patrocinio, digámoslo así. Hoy es una figura universal de Navidad, símbolo de ilusión, de bondad espiritual mundana, de festejo, de festividad. La gente se relaja, la gente se emborracha, la gente se embriaga, la gente comete locuras. Hoy debería de ser un día importante para la sociedad. Hoy debería ser un día donde la gente, hermanos, tuviera respeto por las cosas de Dios.
Hoy debería ser un día donde la gente de verdad siente, hermanos, la paz, el gozo que el Señor nos ofrece. Pero no, hermanos, hoy van a ocurrir tantas cosas, gente quemada por la pólvora. Hoy va a ocurrir tantas cosas, hermano, gente que van a caer en adulterio, otros mujeres van a quedar embarazadas esta noche, ni siquiera del esposo, cosas así. Van a ocurrir cosas terribles, hermano. Eso es lo que trae un relajo de esto, una festividad de esta. Si la gente entendiera realmente qué es la Navidad, no estarían en esa condición por la cual encontramos por allá la gente, hermanos, embriagadas, drogadas, desesperados, aburridos, porque no tienen el conocimiento, porque no tienen la verdadera Navidad, no saben quién es el autor de esa Navidad que ellos mencionan, pero que la desconocen, o que muchos de nosotros la desconocimos en mucho tiempo, por mucho tiempo. La gente del mundo cambió a Jesús por Papá Noel. Por eso el mensaje es, hermanos, para ese personaje. A ese personaje es que le están diciendo a los niños que ese personaje es el que les trajo los regalos. Y así sucesivamente. Viven, hermanos, desesperados, ansiosos, viven atormentados por el vicio, por el desespero. Esta noche quizás muchos harán fiestas, supuestamente celebrando la Navidad, se van a emborrachar, muchos van a morir, muchos problemas, muchos van a amanecer en un calabozo, muchos van a amanecer por allá en una funeraria, otros van a amanecer en un hospital por urgencias y así sucesivamente. El desorden mundial o el desorden que hay es un caos. Entonces, hermanos, esto de Santa Claus nada que ver con la Navidad. ¿Por qué celebrar Navidad? ¿Por qué celebrar la Navidad? Nadie sabe cuándo nació Jesús. ¿De verdad? Nadie sabe. ¿O quién sabe cuándo nació Jesús? No fue un 24 de diciembre, por lógica no fue. Algunos dicen que fue por allá en marzo, en abril más o menos. Otros dicen que fue en septiembre. Algunas culturas lo celebran es en enero y así sucesivamente. Entonces, a lo que nosotros vamos es por qué nosotros muchas veces decimos no participamos, pero por qué si nos reunimos en familia. Claro, porque nosotros quizás lo hacemos sanamente, ¿verdad? Lo hacemos con mucho respeto, con mucho temor. La pregunta es si alguien, por ejemplo, adopta un niño, no sabe ni la fecha, no sabe nada, adopta a ese niño y no sabe cuándo nació. Hace algunos años atrás nos habían traído una niña que no tenía documentos y no sabíamos en realidad si tenía 3 años o 4 años, porque parecía como de 4, a veces parecía de 3 y a veces parecía de 5, pero en realidad no sabíamos la fecha exacta de su nacimiento, no teníamos alguna información clara. Pero en estos casos, ¿qué pasaría? Si un niño nace, por ejemplo, el 30 de junio y lo adopta una familia, ya más o menos tiene, se cree que tiene 2, 3 añitos, pero en realidad no tiene una documentación. ¿Cuándo fue que nació? ¿Qué haría? O sea, a ese niño nunca se le celebraría un cumpleaños. Se calcula una fecha y se registra calculando una fecha. Se calcula una fecha. Entonces, eso es lo que hace el ser humano. Pero lo que tenemos que tener importancia, yo miraba por ahí un video incluso del pastor Arturo Soto, que no tenemos que desconocer el nacimiento de Jesús, porque Jesús sí nació, humanamente nació de una mujer, fue humano totalmente. No podemos solamente decir, no, es que el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, pero ¿qué hay de su niñez? ¿No tuvo niñez? ¿Nació como Adán? Adán no tuvo niñez.
Jesús sí tuvo niñez. Por eso el pasaje que hemos leído, hermanos, aquí en este, en este, en esta profecía de Isaías capítulo 9. Amén. Por eso el pasaje, porque ahí está la profecía de que iba a nacer ese niño. Y nació ese niño. Y todos ya lo sabemos cómo nació. Algunos hermanos hablamos tanto de tantas cosas. Y yo me iba a traer un billete, que en estos días me trajeron un billete de $1. Y lo echaron ahí en la ofrenda. Y entonces esos billetes son muy populosos, muy populares, los dólares. Creo que hay hasta billetes de $100. ¿Qué haría usted si le dan un billete de $100? No, yo no me contamino con eso porque tiene símbolos satánicos. Uy, no, lo rompo y lo quemo, ¿cierto? De pronto 10 billetes de esos, 100 billeticos de esos de $100. ¿Qué haría usted? No, eso es diabólico. Lo rompo y lo quemo. A veces, hermano, con algunas cosas lo satanizamos y decimos que es diabólico. Por ejemplo, esta fecha, vuelvo y digo, hermano, todos los días son santos delante de Dios. No hay ni jueves santo ni viernes santo, todos los días son santos delante de Dios. No hay un día malo. Dios hizo todos los, bendijo los días, el primer día, el segundo día, el tercer día, todos los días. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, ahí podríamos hacer esa comparación. Ese billete del $1, por ahí yo he escuchado que tiene como unos 5 o 6 símbolos satánicos. El ojo que todo lo ve, la punta de la pirámide, yo no sé qué. Bueno, tiene una cantidad de cosas. En países ateos no celebran la Navidad. ¿Sabía usted eso? Hay países ateos donde no celebran la Navidad. ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Por qué no lo celebran? ¿Por qué? A ver, ni siquiera en la vida mundana, nada, ni los sacerdotes, ni religiosos, mucho menos los cristianos, pero no la celebran, no la permiten. ¿Por qué? Porque si la gente comienza a celebrarlo, comienzan a conocer quién es Jesús. Dese usted cuenta. Aquí quizás, hermano, de nuestra nación en Latinoamérica, discutimos por cierta religión, por otra religión, y hablamos y nos contendemos y como que no estamos ahí de acuerdo. Pero hay naciones, hermanos, donde todos estos religiosos, todas las religiones se unen a clamar, a gemir delante de Dios, sin importar la denominación. Y hay naciones enteras donde no celebran porque no conocen a Jesús. No conocen a Jesús. O sea que en pocas palabras, si algún valiente en esta noche dijera, yo me voy para esa nación y no me importa lo que diga, yo sí le voy a celebrar la Navidad. Y lo va a hacer. Amén. ¿Cuántos damos la gloria a Cristo? Países, hermanos, donde no celebran por miedo de que la gente conozcan a Jesús. Como tercer punto, el origen de la promesa, Dios envió a su Salvador. La Biblia no nos da fechas del nacimiento de Jesús, pero sí hay un registro de que nació como cualquier ser humano. Volvamos a leer ahí Isaías. Isaías el capítulo 9, versículo 2. Dice la palabra: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. ¿Aumentaste qué, hermanos? ¿Y qué hace la gente hoy? Muchos están alegres, ¿sí o no? Muchos están alegres porque vino quizás el familiar de allá de España, de Estados Unidos, de Canadá, de Bogotá, de Armenia, y están alegres porque es un día de alegría, no es un día de tristeza. Se alegrarán delante de ti como se alegra en la siega, como se goza cuando reparten despojos, cuando reparten regalos, digámoslo así. Y muchos se alegran. ¿Qué haría usted si usted trabaja en una empresa y de pronto le dicen
ahora hablaba de la familiar, ¿se acuerda cómo se llama? La prima. Y de pronto le dan esa prima. Amén. Hoy preciso, no, pues ¿por qué me la dieron hoy? Mira, era andado ayer o otro día, pero ¿por qué hoy? Y antes le dicen feliz Navidad y le dan una ancheta ahí con buñuelos, con natilla, bueno, le dan también hay galletas, le dan arroz. Ah, usted es cristiano, le sacan el vino y le dan una ancheta bien bonita, carne, pollo, salchichas, atunes, enlatados. ¿Qué haríamos? Duraznos, queso. ¿Qué haríamos usted? ¿Qué haría usted, hermanos? ¿Se contaminaría? Uy, no, eso es pecado, eso es malo. Señor, reprenda al diablo. Santo nuestro Dios, pues ahí está hablando que eso era lo que iba a hacer el Señor cuando llegara aquí, hermanos. Por eso dice, el pueblo que anda en tinieblas vio luz. Los que moraban en tierras de sombras de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. 700 años antes de Cristo. Miren lo que dice ahí el versículo 6. Versículo 6. Ahí está en el tablero. ¿Qué dice? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, primero, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Príncipe de paz. 5 características que se le dan allí. Amén. La venida del Mesías como respuesta al pecado, al sufrimiento del mundo. Génesis capítulo 3, el versículo 5, ya estaba profetizado que iba a venir Jesucristo. En Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Después de la caída del hombre, Dios prometió que enviaría a alguien para derrotar el mal. La Navidad celebra el cumplimiento de esta promesa. O sea, el nacimiento de Jesús. Estamos hablando del nacimiento de Jesús. Cuando vino Jesús, o sea que era necesario que Jesús viniera a este mundo. Era necesario que Jesús naciera como cualquier hombre para cumplirse esa promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15. Cuarto, el cumplimiento de la promesa está en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Léanlo por favor. Bueno, lean al menos del 18. Amén, gloria al Señor. Y ahí está el relato del Señor Jesucristo, el nacimiento del Señor Jesús. Esto nos da, cuando nace Jesús allí en Belén, dice que hubieron unos pastores que vinieron y lo visitaron. Unos pastores, estos pastores fueron anunciados de los ángeles que iban a ser Jesucristo allí. En Lucas capítulo 2, en el versículo 11, está también este pasaje. Capítulo 2, versículo 11. Gloria al Señor. ¿Ya lo tienen por ahí, hermano? Dice que os han nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Está hablando de la niñez de Jesús. Los ángeles, los pastores hablaron en esa misma noche del nacimiento de Jesús, que iba a nacer Jesucristo.
el significado de la Navidad. Vamos a mirar el significado de la Navidad. Ya dijimos que el significado es nacimiento, ¿cierto? Dios con nosotros. Ese es el significado de la Navidad. Dios con nosotros. Dios está en nosotros. En Juan 1:14. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo, ¿cuál es el verbo? Jesucristo, quien nació de una mujer santa. Jesucristo, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Habitó con nosotros, se hizo hombre para acercarse a nosotros. Fue necesario que Él naciera de una mujer. Fue necesario que naciera humanamente. En Mateo, capítulo 1, versículo 23. Por favor, hermanita Sinaí. ¿Qué dice Mateo 1:23? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Eso es Emmanuel, el significado de Jesús. Dios con nosotros. Jesús vino para mostrar el amor de Dios y reconciliar la humanidad con Él. Usted lo hemos leído. Por ejemplo, Jesús vino para reconciliar primeramente ¿a quién? A los israelitas, a los hebreos. Jesús fue hebreo, ¿amén? De la descendencia de los hebreos, de los israelitas, de judío. Por eso la palabra nos dice en Juan 1, 11 y 12, a lo suyo vino. Jesús nace de una mujer a los 30 años, trae el mensaje, por eso dice a lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo? A traer el mensaje de salvación, a dar las buenas nuevas de salvación, a traer el mensaje del cielo, que había esperanza para la sociedad, que había esperanza para el ser humano, que no todo estaba perdido, que aunque todos habíamos pecado, aunque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, había una esperanza. San Pablo dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces por eso vino Jesús, fue el verbo hecho carne. Vino a traer el mensaje de salvación a los hebreos, a los suyos. Por eso dice, a lo suyo vino, a lo suyo, a traer el mensaje. Y los suyos, los hebreos, no le recibieron, lo rechazaron, no lo aceptaron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, ¿cuánto le hemos recibido? A los que creemos en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso somos hijos de Dios. Por eso celebramos un día como este. Amén. Pues no es que celebremos el día, sino que nos regocijamos, nos reunimos en familia, con amigos, con nuestros seres queridos. Nos reunimos, pero no como el mundo se reúne, sino sanamente. Sanamente, porque tenemos a Cristo, porque tenemos la salvación. Si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no hacerlo? ¿Sí o no? No estoy diciendo, no, es que usted haga un árbol y póngale un poco de pepa, bolas, y vamos a hacer la novena. Ahí al frente hacen la novena, todos los días hacen el ritual, el culto, bueno, como le llaman ahí, cantan, llevan niños, dan comida. La novena. Y creo que hasta hoy lo hacen y ya esta noche ya celebran en grande. Todos se emborrachan. Otros hacen un pesebre, un poco de animalitos ahí y hacen como la tipología o un símbolo de lo que fue en aquel entonces, porque sí dice la palabra del Señor que ellos tuvieron que presentarse ante el emperador de aquel entonces porque tenían que ser censados. Y como no habían hoteles, residencias,
suficientes para todos. Entonces se enfermó María y tuvieron que llevarla por allá. ¿A dónde? A un pesebre. Y por eso nació en un pesebre. Por allá en un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Un establo. Eso es un pesebre, un establo. Eso es. Allá nació. Entonces por eso en Juan capítulo 3, versículo 3 dice, respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, que era un hombre que le estaba preguntando, uno de los fariseos, le dice, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le respondió, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Jesús nació, vuelvo y digo, nació en mi corazón el 24 de noviembre de 1996. Usted también debe tener de pronto presente la fecha en que nació Jesús en su vida, porque eso simboliza la Navidad, nacimiento. Pero entonces yo debería celebrar allá con toda mi familia el 24 de noviembre. Debería celebrar usted que nació de pronto el 3 de febrero, porque es el nacimiento. Debería celebrar, no, sino que buscamos como esta fecha donde muchos están de vacaciones, ¿cierto? Porque eso pasa en muchas congregaciones o familias. Pero lo que quiero que entendamos es que Jesús sí tuvo un nacimiento. ¿De acuerdo? Que fue necesario que Jesús viniera a este mundo y naciera de una mujer, que creciera y que fuera, hermanos, el autor de la vida, que fuera el Salvador, que viniera, predicara, trajera el mensaje. Y fue necesario que fuera a la cruz para quitar toda maldición, para quitar toda ceguera espiritual que había en el mundo, donde no había esperanza. No había cómo ser salvo. Por eso aquí el Señor Jesús dice, el requisito es nacer de nuevo. Nacer. El que no naciere, dice la palabra ahí, amén. De cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. El versículo 5, perdón. De cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua. ¿Cuántos nacieron de agua? Amén. Todos nacimos de agua. Toda esa gente, ese señor que estaba por ahí alegando, hablando duro, nació de agua. Pero tiene que nacer de espíritu para entrar al reino de los cielos. Todos nacimos de agua. Reventamos fuente y tal, nació. Reventó fuente la mamá y nació. Nacimos. Pero para entrar al reino de los cielos se necesita nacer de espíritu. Un nuevo espíritu. El Espíritu Santo tiene que estar en nuestra vida. Gloria al Señor. Mire todo lo que hizo Dios por el ser humano, por toda la raza humana, por todos nosotros. Dice el versículo 16, dice, porque de tal manera Dios nos amó. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que estaba perdido, todos estábamos perdidos, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para eso vino. Navidad no solo es el nacimiento de un niño, sino el inicio de la obra redentora de Dios para salvar al mundo. La Biblia dice en 2 Corintios 9:15, gracias a Dios por su don inefable. Bendito sea nuestro Dios. Entonces encontramos, hermanos, que Navidad es nacimiento, nacer. Nació Jesús, debemos de nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Bendito sea nuestro Dios. ¿Qué pasa con aquellas personas que no vienen a esa luz para que les resplandezca la luz del Evangelio? Dice el versículo 18, por favor léanlo a una sola voz.
3:18. Pensé que lo tenían ahí. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en él cree, el que cree en Jesús, Jesús el que nació de María la Virgen, amén, Jesús el que fue niño, Emmanuel, Dios con nosotros, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que festeja, el que se emborracha, el que se embriaga, el que se cree más hombre que cualquier hombre, que mata y come del muerto. En esta noche muchos van a quedar allá, hermano, porque no han nacido de nuevo. ¿Por qué esa gente no viene a la luz? Dice el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Si ellos quisieran celebrar verdaderamente, sanamente, hermano, estarían aquí. Pero ellos aman más que las tinieblas. No vienen a la luz porque sus obras son malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Que no es con borrachera, que no es con trago, que no es con licor, que no es con drogas, que se celebra una verdadera Navidad. Es sanamente, en amor. Bendito sea nuestro Dios. ¿Cuánto damos la gloria al Señor? Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces, Navidad es nacimiento. Navidad, según la Biblia, primero es fidelidad a Dios en cumplir sus promesas. Fidelidad de Dios. Fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. Lo que Dios prometió, ¿qué hace Dios? Dios lo cumple. En Isaías capítulo 7, versículo 14, leamos otro texto. Ya vamos a terminar. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, mírenlo ahí en pantalla, ahí ya está en pantalla. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Amén. Dios con nosotros. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está hablando del Mesías que iban a ser. Allí en Mateo 1:23, ya lo leímos, pero leámoslo nuevamente, o creo que no lo hemos leído. Gloria al Señor. La venida de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Allí nos habla la palabra. Dios con nosotros, Jesús con nosotros. ¿Cuántos creen que Jesús está con nosotros? En Juan 3:16 manifiesta el amor de Dios, ya lo leímos también, que de tal manera Dios amó al ser humano. Dios amó al drogadicto, Dios amó al borracho, Dios amó al delincuente. Dios nos amó, pero ese amor va más allá del amor que cualquier ser humano puede tener. Porque ese amor, hermanos, fue algo especial que nadie lo podríamos hacer. ¿Quién de ustedes, quién de nosotros podría, hermanos, entregar a su hijo, al que más ama? ¿Quién lo podría entregar para que sea salvo cualquier delincuente, cualquier drogadicto, cualquier persona que está en pecado? ¿Quién lo podría hacer? Ninguno lo podría hacer, porque todos éramos pecadores,
Todos habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie podría entregar a su hijo para que muriera por la sociedad, por el ser humano, por el pecador, por el drogadicto, por la prostituta, por el homosexual. Nadie haría eso de entregar a su hijo amado, porque no era al aborrecido, era su único, su unigénito. Solamente Dios en su infinito amor lo hizo, porque te ama, porque nos amó, porque no quería que nos perdiéramos, porque quería que estuviéramos en esta noche aquí en este lugar celebrando con los hermanos en paz, en armonía. Eso es lo que el Señor quería, hermano. Eso es lo que Dios quiere para el ser humano. Alguien lo ilustraba de esta manera. En cierta ocasión, hermano, cuando existían los trenes, y entonces va el tren, hermanos, lleno de pasajeros, aproximadamente 500 personas, pero dentro de esas 500 personas iban festejando, celebrando, otros quizás iban descansando, pero lo cierto es que iba la gente, hermano, desentendida. Por allá el que tiene que controlar el carril, las carrileras. Entonces él tenía que colocar la carrilera para que el tren siguiera su ruta. Pero de repente, hermanos, su hijo, el hijo del que está allí controlando esto, sale corriendo, hermano, sale gateando porque no podía correr muy bien, cerca de los 2 añitos, y va y antes queda en la mitad de la carrilera. Queda en la mitad de la carrilera, hermanos, y el padre ve que el tren viene cerca y el niño está ahí. Él lo único que tenía que hacer era mover la palanca y el tren se descarrila, hermanos, y se matan 500 personas. O era el tren, o eran esas 500 personas, o era el niño. ¿Qué haría usted si le tocara esa situación? Pues este hombre íntegro primeramente a su trabajo, a todas esas personas, el problema en que se iba a meter. Yo creo que en el momento pensaría, es un niño, se va para el cielo, pero fue duro ver cómo el tren pasó por encima del niño. Usted se imagina cómo quedó. Ahora, imagínense las personas que iban ahí, ¿cómo quedaron? Igual, relajadas. Nadie se dio cuenta del sacrificio que ese hombre hizo por toda esa gente. Así anda el mundo entero hoy en día. Nadie se ha dado cuenta del sacrificio que el Padre Celestial hizo por toda la raza humana. Por eso la gente está por allá, hermano, embriagada, vuelta a nada, llevada, poseída por el mismo diablo, por los demonios, prestándose para hacer cosas terribles. Nadie se ha dado cuenta del sacrificio que el Padre Celestial hizo por todos nosotros. Gracias a usted, a mí, nosotros estamos aquí agradecidos con Dios por lo que Él hizo por nosotros y reconocemos. Por eso la palabra del Señor dice: ni los injustos heredarán el reino de los cielos. No erréis, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los estafadores, ni los borrachos, ni los homosexuales, ni los que se echan con varones, ni los afeminados, ni los estafadores, ni los tramposos, mentirosos, no irán al reino de los cielos. Pero los que encabezan allí en 1 Corintios 6:9 son los injustos. Porque eso es una injusticia, no reconocer lo que Cristo Jesús, lo que el Padre hizo por nosotros, lo que Jesucristo hizo por la raza humana. Debemos de cuidar nuestro testimonio. No celebramos como el mundo, ni estamos de acuerdo con las tradiciones paganas. ¿Estamos claros, hermanos? No estamos de acuerdo. No nos contaminamos con el mundo. Santiago dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Celebramos, pero sanamente, con la familia. Así es de que si los invitan esta noche por allá a comer pescado, ¿comes? ¿Cómo que llama? Trucha. Pues vaya, aquí hermano. Amén, autorizado. O bueno, algunos dirán: no, yo si no celebro con nada, estoy de acuerdo, me voy a dormir ya.
y pongo un algodón acá y el otro acá, y que suene lo que suene, yo no voy a escuchar nada. Hágalo, hermano. Otros van a decir, no, yo me quedo aquí en el templo orando, clamando, para que ninguno de mis hermanos se vaya a contaminar. En el caso mío no hay problema, yo no me voy a contaminar. Amén. Yo sé que usted también. Confiamos en Dios, que Dios nos va a ayudar. Vamos a estar de pie, démosle gracias a nuestro Dios y hagamos un compromiso, hermanos, con el Dios Todopoderoso. Amén. No celebramos como el mundo, ni estamos de acuerdo con sus tradiciones paganas. Estamos de acuerdo con el nacimiento, que Jesús vino un día, nació de una mujer, estuvo con nosotros, estuvo con su pueblo durante más de 30 años, 33 años. Estamos totalmente de acuerdo que Él fue a la tumba, pero no quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día y vive por los siglos de los siglos. Que Jesús es real en este lugar, que Jesús es real en mi corazón. Jesús está en nuestro corazón. Jesús es el Señor de nuestras vidas. Él es grande y poderoso. Él desde su niñez fue apartado para Dios. Fue guiado por el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por amarnos, por entregar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Yo creo en ti, Señor, y seguiré creyendo. Ayúdame para honrarte, para amarte con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Que nunca nadie, Señor, nos aparte del amor tuyo. Guarda esta iglesia, Señor. Guarda tu pueblo en esta noche, Dios mío. Guarda nuestra familia. Muchos hermanos quizás no pudieron, no vinieron, porque están preparando quizás la comida, están preparando allí en su casa para los que vinieron. Señor, no criticamos a aquellas personas. Muchos quizás las